Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a su canal de Noticias del Corazón, chismecitos de famosos y todo lo que les encanta saber sobre esas parejas que nos roban el aliento. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por acá, les doy una bienvenida súper calurosa, y si ya son de la casa, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que sabemos que les encantan, porque involucra a dos personas que, aunque hayan tomado caminos separados, siguen resonando en nuestros corazones como una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar del reencuentro más esperado. Esa frase que todos hemos visto y que nos ha hecho ilusionar, preguntarnos si es verdad, si hay algo más allá de los rumores. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada gesto que nos ha hecho pensar que tal vez, solo tal vez, Hande y Kerem están destinados a encontrarse de nuevo. ¿Será que el destino los está juntando? ¿O es solo nuestra imaginación colectiva alimentada por el recuerdo de su química explosiva en la pantalla? Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y noticias, algunas más ciertas que otras, por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque aquí les traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa. Comencemos. Desde que terminaron su relación, el mundo del espectáculo turco y el internacional, no nos engañemos, no ha dejado de hablar de ellos. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Sus nombres siempre van de la mano, como si el universo se negara a separarlos por completo. Y es que su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm en español, Love is in the Air, fue un cuento de hadas hecho realidad. La química que demostraron en la pantalla era palpable, real, y pronto se tradujo en un amor que trascendió los sets de grabación. Los vimos enamorarse, viajar juntos, compartir momentos especiales y convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans, quienes todavía soñaban con verlos juntos para siempre. Las razones de su separación, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas. Un sinfín de teorías circularon por internet, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos, tanto en la actuación como en la producción. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de brillar con luz propia, independientemente de su vida personal. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de su relación sigue presente. Cada vez que uno de los dos es visto con alguien nuevo, las redes sociales se incendian con comentarios y especulaciones. Cada declaración, cada entrevista es analizada con lupa en busca de alguna pista, alguna señal que indique que todavía hay sentimientos entre ellos. Y es que, seamos honestos, la esperanza muere al último. Muchos de sus fans, incluyéndome, todavía sueñan con una reconciliación, con verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que los hizo tan especiales. Y es aquí donde entra en juego el tema de este vídeo, Hande y Kerem, el reencuentro más esperado. Porque en las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Qué ha desatado esta ola de especulaciones? Pues, varias cosas. En primer lugar, algunas fuentes cercanas a la pareja han insinuado que han estado en contacto, aunque no han especificado la naturaleza de esta comunicación. ¿Se trata solo de una amistad? ¿O hay algo más? Además, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, hace poco se supo que Hande estuvo unos días de vacaciones en Italia, y coincidentemente, o no tanto, Kerem también ha estado viajando por Europa. ¿Será que planearon encontrarse en secreto? ¿O simplemente se trata de una casualidad?
Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que ambos han dejado de lado sus relaciones sentimentales más recientes. Hande terminó su relación con conocido empresario turco hace algunos meses, y Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Será que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? ¿Será que todavía existe ese lazo invisible que los une? Pero la verdadera bomba, lo que realmente ha encendido las alarmas, es un rumor que circula con fuerza en los medios turcos. Al parecer, Hande y Kerem estarían considerando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense. Después de todo este tiempo, volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo esa química que los hizo tan especiales. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Por supuesto, hasta el momento no hay nada confirmado. Todos son rumores, especulaciones y fuentes anónimas. Pero la sola posibilidad de que esto suceda ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan si este nuevo proyecto sería la oportunidad perfecta para que Hande y Kerem se reconcilien y le den una nueva oportunidad a su amor. Ahora bien, seamos realistas. También existe la posibilidad de que todo esto sea solo un espejismo, una ilusión creada por los medios y alimentada por la esperanza de sus fans. Tal vez Hande y Kerem simplemente estén siendo amigos, o tal vez estén considerando trabajar juntos por motivos profesionales, sin que esto implique una reconciliación amorosa. Es importante recordar que ambos son personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones y de elegir el camino que les haga más felices. No podemos obligarlos a estar juntos, ni podemos basar nuestra felicidad en su relación. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional, y respetar sus decisiones, sean cuales sean. Pero volviendo al tema del reencuentro, creo que hay algo innegable: la conexión entre Hande y Kerem es innegable. Incluso después de tanto tiempo, sigue habiendo una chispa, una atracción, un algo que los une. Y eso es algo que no se puede forzar, que no se puede fingir. Es algo que simplemente está ahí. Y quizás, solo quizás, ese algo sea lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos, las diferencias y el tiempo transcurrido. Quizás, solo quizás, Hande y Kerem estén destinados a encontrarse de nuevo, a darse una nueva oportunidad, a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista, cada gesto, cada declaración, con la esperanza de que el reencuentro más esperado se haga realidad. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Además de todo esto, hay otro factor importante a tener en cuenta: el impacto mediático que tendría un reencuentro entre Hande y Kerem. No nos engañemos, ambos son figuras públicas muy importantes, con millones de seguidores en todo el mundo. Su relación, su ruptura y un posible reencuentro son noticias que generan mucho interés y que atraen la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Por lo tanto, si Hande y Kerem decidieran volver a estar juntos, o incluso si decidieran trabajar juntos en un nuevo proyecto, serían conscientes del impacto que esto tendría en su imagen pública y en su carrera profesional. Tendrían que estar preparados para afrontar la presión mediática, las preguntas constantes y las especulaciones de los fans. Pero también podrían aprovechar este interés mediático para promocionar su trabajo, para dar visibilidad a causas sociales y para inspirar a otras personas. Al fin y al cabo, ambos son modelos a seguir para muchos jóvenes, y su influencia puede ser muy positiva. En cualquier caso, está claro que la decisión de volver a estar juntos, o de trabajar juntos, no es fácil. Hande y Kerem tienen mucho que perder, pero también mucho que ganar. Tendrán que sopesar cuidadosamente los pros y los contras, y tomar la decisión que consideren mejor para su felicidad y para su futuro. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, observando, analizando y esperando. Con la esperanza de que el reencuentro más esperado se haga realidad. Porque, seamos honestos, a todos nos gustan las historias de amor con final feliz. Y la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en el amor verdadero. Un amor que, a pesar de los obstáculos, de la distancia y del tiempo, sigue vivo en nuestros corazones. Finalmente, vale la pena mencionar que tanto Hande como Kerem han demostrado una gran madurez y profesionalidad a lo largo de su carrera. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, y han seguido trabajando duro para alcanzar sus metas.
Incluso después de su ruptura, han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro, y han evitado hacer declaraciones negativas en los medios de comunicación. Esto demuestra que son personas adultas y responsables, capaces de gestionar sus emociones y de priorizar el respeto mutuo. Esta madurez y profesionalidad son cualidades muy importantes, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática puede ser muy intensa. Y son cualidades que les ayudarán a afrontar cualquier decisión que tomen en relación con su vida personal y profesional. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia llena de emociones, de especulaciones y de esperanzas. Una historia que nos hace creer en el amor verdadero y que nos invita a soñar con un final feliz. Pero también es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la pintan en las películas, y que las relaciones pueden ser complicadas y difíciles. Y que al final, lo más importante es ser feliz y tomar las decisiones que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Así que sea cual sea el futuro de Hande y Kerem, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Y seguir disfrutando de su trabajo, que es lo que realmente importa. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas. Hemos analizado todos los rumores, todas las pistas y todas las señales que apuntan a un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su romance, de su ruptura y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Hemos reflexionado sobre el impacto mediático que tendría un reencuentro entre ellos y sobre la importancia de respetar sus decisiones. En definitiva, hemos hecho un recorrido completo por la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta el presente, con la esperanza de que el reencuentro más esperado se haga realidad. Pero como dije antes, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando, analizando y esperando. Con la ilusión de que el amor triunfe al final. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado. Por favor, no se tomen todo esto demasiado en serio y no basen su felicidad en la relación de Hande y Kerem. Lo más importante es que sean felices con sus propias vidas y que respeten las decisiones de los demás. Ahora sí, me gustaría saber sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratáramos en próximos vídeos. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguna otra pareja de famosos que les interese? Déjenme sus ideas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con el reencuentro más esperado. Denle like, compartan y suscríbanse. Besos.